y volvió. Muy bien. Voy a poner mi... ¡Ay, hijo de madre! Lo de la asistencia, para quienes dijeron que no entendieron en el chat, recuerden que al ser esto un curso de actualización sobre el tema de PI, entonces debemos de tomar asistencia porque va a ser certificado por la facultad. Entonces, Sí, ¿qué pasa? Tenemos un link en el que ponemos que asistimos con nuestros datos, ¿cierto? Y con eso lo certifica, o sea, con eso miramos quiénes asistieron al porcentaje que necesita para certificar la facultad, que es el 80%, y ya, eso es lo de asistencia. Ahí les volví a compartir el enlace para que puedan diligenciar. Es un formulario de Google muy sencillo, nombre, hora, sesión a la que asistió y terminamos. Muy bien, vamos. Perdón, una pregunta. Bueno, en lo personal, pues las sesiones que son en la tarde para mí es imposible en este momento asistir. Quiere decir que ahí no cuenta esa asistencia, aunque yo luego acceda a la grabación. Te voy a hacer un examen para eso. Ok. Para verificar que si aprendiste lo que hicimos en esa... Vale, ahí les dejo la pregunta, tranquilo. Voy a hacerte una prueba, Nati. Consideremos la prueba para los que no pudieron asistir de manera presencial. No, lo que pasa es que ustedes saben que como esos son temas de certificación, directamente desde extensión de la facultad, pues no nosotros, si hay que cumplir como unos mínimos. Ya cuando tengamos esos casos RUT, como no son generalizados, lo miramos puntualmente y buscamos opciones. Pues acá no tendríamos una solución, pero lo miramos. Vale, gracias. Carlos, el link está acá en el chat. Les puse en el chat el link, lo he repetido 3 vecesitas, encima de donde escribió, ahí está el enlace. Bueno, muy bien, vamos entonces a continuar. Creo que Dairo nos iba a hacer una precisión con respecto a la discusión que se suscitó ahora. Sí, más que una precisión es como una sugerencia y una recomendación. Y para ello quisiera aludir a Paul Ricoeur y a su teoría del reconocimiento. Y es que Paul Ricoeur, ¿y por qué lo traigo a colación? Valga el pleonasmo, la redundancia, y es porque la escuela continuamente es abrumada con muchas intervenciones y la mayor queja de los maestros en las escuelas, sobre todo en el contexto rural, es que sienten que llegan expertos a la escuela o que llegan personas muy vastas en muchos aspectos, pero muy insuficientes en el aspecto primordial que ellos requieren, y es el de el reconocimiento. El reconocimiento no solo de sí, que es un ejercicio que siempre hacemos, sino el reconocimiento del otro. ¿Por qué? Porque una conversación es muy distinta cuando yo me siento con el otro como un par y me siento acogido en la conversación y que estoy aprendiendo, a que cuando me están ilustrando. Entonces, no perdamos de vista sobre todo que el acto pedagógico es un acto que se produce espacialmente. Y en esa medida, nosotros que somos más urbanos, o sea, somos más hombres de ciudad, hombres y mujeres de ciudad que del campo, debemos ser muy respetuosos y muy cuidadosos con las incursiones que hacemos en lo rural como tal. Esa es como mi recomendación. Gracias, Dairo. Muy importante tu precisión. Voy entonces a compartirles pantalla para retomar. Ay, espérenme, que casi me salgo. Ay, de por Dios. Para retomar. Ay, la presentación. Espérenme, que estos problemas técnicos no me dejan. Ya, ahora sí. Entonces, bueno, ya nos tomamos el cafecito, ya hicimos llenamos la asistencia y ahora vamos a hablar del aspecto 5, que es planes de estudio y los criterios de evaluación y promoción. Y en este aspecto, bueno, Dairo nos hacía la precisión de ubicarnos en el contexto de lo rural, pero tengamos en cuenta entonces que como esto es una actualización, debemos tener muy clara la norma. Y la norma la vamos a tener clara, pues, para efectos del acompañamiento que vamos a realizar. Entonces, vamos a revisar, pues, desde el origen, cómo están definidos los planes de estudios. Esa definición no ha cambiado desde la Ley 115 en su artículo 79, que nos dice que el plan es un esquema estructurado de áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos, ¿cierto?
Dentro de estos planes de estudio, este mismo artículo nos sugiere una estructura. Dice, en la educación formal, el plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, de acuerdo con el proyecto educativo institucional y con las disposiciones legales vigentes. Y aquí cuando hablan de los criterios de evaluación y administración, nos hablan específicamente de las áreas, no nos hablan de los criterios de evaluación y promoción que se sugieren en el sistema institucional de evaluación. El artículo 3 del 0230 de 2002, si bien pues este decreto fue derogado con la 1290, es muy importante que revisemos porque este artículo no tiene reemplazo en ninguna norma, ¿cierto? Ese es el artículo que nos dice, nos habla como de cómo debe ser ese esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de las áreas optativas, perdón. Dice que debe contener al menos la intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, señalando las correspondientes actividades pedagógicas, la distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué grado y periodo lectivo se ejecutarán las diferentes actividades, los logros, competencias, conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de los periodos del año escolar, en cada área y grado según hayan sido definidos en el proyecto educativo institucional, en el marco de las normas técnicas curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional, e igualmente incluirá los criterios y los procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de las capacidades de los educandos. Como este 0230 es anterior al surgimiento de los DBA, aquí también se debe tener en cuenta ese aspecto, los DBA y las mallas de referencia que establece el Ministerio para las áreas de lenguaje, matemáticas, inglés, y en el caso de los DBA para ciencias naturales y ciencias sociales. El diseño general de los planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje, que vemos que está regulado por el decreto 1421, que salió en el 2017. O el 2018, no recuerdo el año exactamente, y la metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa o cualquier otro medio que oriente y soporte la acción pedagógica. Entonces, digamos que aunque el decreto 0230 fue derogado con el 1290, estos elementos nos describen muy bien cómo se pueden plantear esos planes de estudio y no se debería, digamos que no se puede perder de vista este apartado porque justo este artículo derogó uno que ya tenía la 1860 que está todavía vigente. Bueno, los planes de estudio también pues nos dicen algo para educación preescolar, para las áreas de la básica primaria y la básica secundaria, para la educación media y media técnica, y nos permite hacernos una pregunta, ¿las normas van a cambiar para la educación rural? ¿O son las mismas normas para la educación en el campo que la educación en la ciudad? En el momento está claro que la normativa no diferencia entre uno y otro porque todos tenemos el mismo derecho para formarnos, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a cambiar? Es el contexto y cómo vamos a llegar. Por ahí abrieron un micrófono. Muy bien, entonces, ¿qué se dice para la educación preescolar? En el caso de la educación preescolar hay un decreto que orienta la acción pues, de la primera infancia y hay una serie de guías que sacó el ministerio para el caso de la primera infancia, ¿cierto? El decreto 2247 del 97, en su artículo 12, nos dice cuál es el currículo, cómo se concibe, como un proyecto permanente de construcción e investigación pedagógica, que integra los objetivos establecidos en el artículo 16 de la ley 115, donde se describe todo el proceso para la educación preescolar y se debe permitir continuidad y articulación con los procesos y estrategias pedagógicas de la educación básica. Hablamos
de que para la educación preescolar no se consideran áreas, sino dimensiones. Entonces, se proponen proyectos lúdico-pedagógicos y actividades que tengan en cuenta las dimensiones del desarrollo humano, y hablamos de 7 dimensiones, que son la corporal, la cognitiva, la afectiva, la comunicativa, la ética, la estética y la última, que es considerada la actitudinal y valorativa. Se considera también los ritmos de aprendizaje y las necesidades de los estudiantes que tienen limitaciones o capacidades o talentos excepcionales, sus características étnicas, culturales, lingüísticas y las ambientales de cada región y comunidad. Esto lo dice S2247. Aquí es muy importante tener en cuenta que dentro de los criterios de evaluación, posteriormente nos daremos cuenta que para el caso de la educación preescolar, no existe reprobación, ¿cierto? Hay una promoción que se llama automática y se da para todos los niños que se encuentran cursando preescolar. Doña Gloria, usted fue profesora de preescolar mucho tiempo, ¿cierto? Doña Gloria Beatriz. Sí, exacta. Sí, lo que digo está bien. De sí. pronto tiene algo para precisar, porque yo sé que ustedes de su saber nos puede iluminar también mucho al respecto. Miren, lo que decís es cierto, o sea, sigue vigente ese decreto. Lo que habría que considerar es cómo se ponen las dimensiones, los criterios para evaluar en relación con esas dimensiones, cómo se ponen en consonancia con todo lo que plantea el CIE de cada institución educativa, porque suele suceder que preescolar tenga una estructura muy distinta a cómo se trabaja, a cómo el currículo se plantea para los otros niveles. Entonces siempre hay un trabajo de preescolar en completa solitud, y en las más de las veces quienes toman las decisiones son las profesoras, ¿cierto? En este sentido, aparece un distanciamiento sospechoso y preocupante del nivel de preescolar, de todo el planteamiento curricular y de las prácticas. Finalmente, lo que quiero decir es que muchos rectores y coordinadores no se han puesto en la tarea de estudiar sobre preescolar de manera que haya un currículo integrado, ¿cierto? Y finalmente habrán prácticas diversas y dispersas, que más de considerarlo como un problema, sería una oportunidad para pensar en esa integración curricular. De hecho, también el diseño de los informes de preescolar son forzados en ese diseño a que se acoplen al que tiene la institución educativa. Entonces, finalmente, no salimos cumpliendo con lo que plantea el decreto en términos de la evaluación, con la valoración de los desempeños de los niños en esas dimensiones. Muchas gracias por sus precisiones, doña Gloria. Exactamente, lo que ella menciona es muy importante que consideremos nosotros para el futuro. Hay que acompañar a las instituciones educativas vinculando a todos los niños, desde la educación preescolar hasta la media técnica, en caso de que existiere en la institución educativa. Y el sistema institucional de evaluación tiene que ser tan completo que los debe contener a todos, ¿cierto? Debe contener el sistema evaluativo para cada uno de esos niveles de formación, porque, entre otras, es un requisito que se describan los objetivos de formación en cada uno de los niveles, y este es uno de los niveles que se presenta. Muchísimas gracias de nuevo, doña Gloria, por sus aportes. En el caso de la básica, y aquí no distinguimos entre la primaria y la secundaria, pues hablamos de unos niveles de profundidad, las áreas van a ser iguales. Y encontramos que hay 3 artículos. El artículo 23 de la ley 115, que nos habla de las áreas obligatorias y fundamentales y nos describe que para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación.
que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el proyecto educativo institucional. Nos habla de un grupo de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios y entre las que se encuentran ciencias naturales y educación ambiental, ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. Estamos recordando que la ley 115 es del 94 y aunque la veamos así amplia y generosa, historia, geografía, luego vamos a revisar en los proyectos que nuestros legistas nos dicen que tenemos que volver a estudiar la historia, pues porque ellos no recuerdan la ley 115. Listo. Educación artística, educación ética y en valores, educación física, recreación y deportes, educación religiosa, humanidad, lengua castellana. Bueno, están las 9 áreas que se consideran fundamentales. No es que matemáticas y lenguaje son las áreas fundamentales, son 9 áreas fundamentales en la educación básica. Y aquí es súper importante entender lo siguiente. ¿Quién define la intensidad en las áreas, en las instituciones educativas? Eso lo define el consejo académico, pero lo valida el consejo directivo, ¿cierto? El establecimiento educativo plantea una propuesta de plan de estudios en la que dice cuál es la intensidad para cada una de las áreas, que eso debe ir en sintonía con la propuesta que está planteada dentro de su modelo, dentro de su enfoque de trabajo y que tiene que ir articulado con todos los proyectos que la institución plantea. No está escrito que para ciencias naturales tienen que ser 3 horas o 4, o que para matemáticas tienen que ser 5 o 6 o 3 o 2 o 1. Eso lo define la institución educativa. Por eso, cuando hablamos de áreas obligatorias y fundamentales, no decimos que hay un área de más importancia que otra, porque el cuidado en este momento, por ejemplo, en términos de las condiciones que estamos viviendo, nos está diciendo que la educación física es sumamente importante, porque la gente se está deprimiendo, porque la gente no sabe cuidarse, no sabe cuidar su cuerpo, porque no nos tapamos bien. Este es un ejercicio de la educación física, aunque no lo creamos, estamos trabajando con nuestro cuerpo, nos tenemos que ver sometidos a estar en un espacio reducido y no sabemos qué hacer con él. ¿Qué hacemos con él? Entonces solamente utilizamos una parte del cuerpo, la cara, y de la cara, la boca, y nos dedicamos a comer y ahí quedó la educación física. Hay que mirar también es cómo vamos a hacer esas reflexiones en las instituciones, porque pues son ellos los que miran qué trascendencia o qué importancia tiene para ese plan de estudios las diferentes áreas. Cierto, hay un parágrafo que dice, la educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos educativos observando la garantía constitucional según la cual en los establecimientos del Estado, ninguna persona podrá ser obligada a recibirla. Es decir, un niño no puede perder esa área, por fundamental que sea, solo por el hecho de no creer. Y encontramos que en la ruralidad, pues existen también muchas iglesias cristianas, entonces este tema de lo religioso no se queda en la educación religiosa, sino más bien en un componente espiritual que sería mucho más práctico tanto para los niños como para el personal que acompaña a estos niños en su proceso formativo. Hablar desde lo espiritual, de la relación con el otro, de estar en paz consigo mismo, de creer, tener fe, bueno, lo que quieran pensar, pero que lo haga sentir mejor en este mundo, digámoslo así. El decreto 1860 en su artículo 34 también nos dice que se incluirán las áreas del conocimiento definidas como obligatorias en este artículo de la ley 115, es decir, que lo ratifica y además incluirá grupos de áreas o asignaturas que adicionalmente podrá seleccionar el establecimiento educativo para lograr los objetivos del proyecto educativo institucional sin sobrepasar el 20% de las áreas establecidas del plan de estudios. Hemos dicho que estas áreas obligatorias, digamos que pueden ser hasta el 80%. De lo que se tiene planteado para trabajar con los estudiantes. Entonces, ese 20% son muchas cosas, ¿cierto? Puede ser el proyecto de lectura, puede ser un proyecto de lúdica, de arte, puede ser la cátedra de emprendimiento, ahí pueden aparecer los proyectos pedagógicos o esos proyectos pedagógicos vincularse a las áreas que ya están como obligatorias y fundamentales y finalmente, pues, ya no sería el 80, sino que sería el 90 o se ampliaría. Lo que se pretende es que
dentro de la autonomía que tienen las instituciones educativas, como para darle un poco de fuerza a esa autonomía, se les permita moverse en la creación de áreas o asignaturas según la necesidad que la institución vea. Y el decreto 1075, que es un decreto que recoge la normativa en educación, nos dice exactamente lo mismo, nos ratifica lo que dice el 1860, perdón, y la ley 115 del 94. Entonces es muy importante que sepamos que esta norma no está desarticulada, todo el tiempo nos hablan de lo mismo, las áreas obligatorias son 9, obligatorias y fundamentales son 9, y que no nos dice quién vale más que quién, qué área vale más que cuál, no, nos está diciendo que son 9 áreas y que la institución puede moverse con esas áreas en unas intensidades pues que crea conveniente de acuerdo con su propuesta formativa. Para el caso de la educación media, entonces nos dice en el artículo 31 de la 115 que para el logro de los objetivos de la media serán obligatorias y fundamentales las mismas de la educación básica en un nivel más avanzado y se suman 2 áreas más, ciencias económicas y políticas y filosofía. Entonces serían 11 áreas obligatorias para el caso de la media. Y aunque todas las áreas de la educación media académica son obligatorias y fundamentales, las instituciones organizarán la programación de tal manera que los estudiantes puedan intensificar, entre otros, en ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, arte o lenguas extranjeras, de acuerdo con su vocación e intereses, como orientación a la carrera que vayan a escoger. En su época, digamos que se trabajaban énfasis en las instituciones educativas, ahora hablamos de medias articuladas con técnicas y que pueden generar la creación de nuevas áreas teniendo en cuenta esa orientación o vocación técnica que haya. Y hay un artículo 32 que habla de la educación media técnica, dice: la educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios y para la continuación con la educación superior. Estará dirigida a la formación calificada en especialidades tales como agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y de servicios. Debe incorporar en su formación teoría y práctica lo más avanzado de la ciencia y de la técnica para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia. Las especialidades que ofrezcan los distintos establecimientos educativos, bueno, deben corresponder con la propuesta hecha en el proyecto educativo institucional. En este artículo, bueno, se me viene a la cabeza que en varios de los diagnósticos que se realizaron el año anterior, las instituciones planteaban las articulaciones que tenían de la media técnica con el Politécnico, Jaime Izaza, con la Universidad de AFID, con diferentes instituciones de educación superior o instituciones de educación técnica. Esas articulaciones deben verse reflejadas en su plan de estudios y deben verse reflejadas porque como ellos tienen unos ciclos propedéuticos, es decir, que durante 2 años ellos dan continuidad al proceso de formación técnica mientras el estudiante se encuentre en la institución educativa, entonces todo debe quedar muy claro, muy especificado y de qué manera el estudiante pues también debe cumplir con los requisitos que pide la institución de educación técnico para poderse certificar, porque ellos reciben doble certificación, la certificación de su bachillerato o de la culminación del ciclo de formación básica y media y la certificación técnica que requiera. Dice, para la creación de instituciones de educación media técnica o para la incorporación de otras y para la oferta de programas, se deberá tener una infraestructura adecuada, el personal docente especializado y establecer una coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA u otras instituciones de capacitación laboral o del sector productivo. También había varias articuladas con el SENA porque el SENA especialmente en el suroeste tiene programas de educación agropecuaria. Bueno, el artículo 33 nos habla de los objetivos específicos de la educación media técnica y nos define cuáles son esos objetivos específicos. Y traigo este artículo porque más adelante, cuando hablemos de la evaluación, este artículo va a ser muy importante para el tema de la evaluación. Bueno,
En el caso de las áreas obligatorias para la media, según el decreto 1860, es simplemente ratificar el artículo 33 de la 115 del 94, y en el decreto 1075 de 2015 ratifican los dos decretos anteriores. ¿Por qué es importante conocer todas esas normas? Porque nosotros tenemos que entender que el ministerio se está replanteando, está revisando cómo viene trabajando y no puede desconocer un proceso que llevamos de años anteriores, ¿cierto? Entonces, si bien el decreto 1075 recoge todas las normas en educación, no está acabando con ellas, las está fortaleciendo y está diciendo esto aún es vigente. Bueno, la pregunta es, ¿las normas cambian para la educación rural? Nati, tú me puedes ayudar aquí. Vamos a hacer unas 5 intervenciones. ¿Ustedes creen que las normas cambian para la educación rural? Es decir, esos planes no se pueden construir de la misma manera en que están planteados aquí en la norma para la educación rural. ¿Y por qué? Nos ayuda Nati con 5 intervenciones. Yo estoy acá pendiente. Gracias. Julio escribe y dice, no, se adapta. Hay un elemento sustancial que me parece importante traer a colación, y es que el espíritu normativo nos recuerda un asunto que Rousseau en el contrato social enfatiza, y es que son producto de acuerdos, y que esos acuerdos hay que reivindicarlos continuamente, pero la reivindicación no se puede asumir como sometimiento, sino que tiene que asumirse como la posibilidad de reconocernos en el espacio común, y más en un estado de estos que es democrático. Y además, no debemos olvidar que todo este asunto normativo, y sobre todo lo que tiene que ver con la organización de las áreas, está alimentado por una premisa básica que no podemos perder de vista y que creo que fue parte de nuestra formación, y nos lo recuerda Khomeini en la didáctica PAN, es que la escuela es un taller de humanidad. Eso nunca lo podemos perder de vista, independientemente de lo que vayamos a hacer en el trabajo en el aula, y juntos recordarlo con los maestros. Lo importante es que estamos construyendo el sentido de humanidad, y claro, todos esos elementos son fundamentales para construir ese sentido, pero la erudición nunca será la respuesta para construir simplemente lo humano. Gracias, Dairo. ¿Carlos va a hablar? Te escuchamos. Sí, obviamente, gracias, Natalia. No, obviamente las normas no cambian para la educación rural. Habría una violación flagrante del derecho a la educación, y además porque hablamos de una ley general de educación, y las normas no se plantean desde el ministerio, no se plantean para educación rural y educación urbana. Ciertamente, pues, hay una lectura de contexto que debe ser juiciosa y estricta para que esos proyectos educativos e institucionales pues respondan y conversen con esos contextos. Es muy diferente un PI en un contexto urbano. Cuando hablo de un contexto urbano me refiero incluso a los pueblos, a los municipios en su zona urbana, a el contexto rural, pero son hechos, tienen que ser hechos teniendo como base las mismas, como fundamento las mismas normas. No podemos, porque habría incluso ahí una suerte de discriminación, pensar que habría una diferenciación pero entonces se pensaría una diferenciación como casi que por lo bajo. Les comento así rápidamente. Por ejemplo, en el Centro de Pensamiento Pedagógico estábamos en conversación con las 9 subregiones, y lo que encontrábamos con los docentes era que sienten como que hay una subvaloración de la educación en lo rural, y lo que se está pidiendo, que uno escucha, y yo después, si me dan la oportunidad, les voy a compartir una cantidad de materiales que produjeron los maestros en sus narrativas de contexto en las 9 subregiones, lo que ellos cuentan. Eso creo que nos va a servir como insumo muy importante. Sí. Ellos, pues,
de lo que uno capta y lo que estábamos entendiendo en el Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia era, la educación rural es diferente, pero no es una subsidiaria, no es, está por debajo, no significa que esté ahí como tratando de alcanzar a la educación urbana o tratando de meterse con camisa de 11 varas a la normatividad, pues porque le queda a veces un poco incluso complicado, pero la educación rural está exigiendo, el sector rural está exigiendo comprensión, respeto, ubicación en esos contextos, pero a partir de las normas, no poner unas normas diferentes, sino hacer lectura de contexto de lo rural. Eso es bien importante. Me extendí un poquito, qué pena. Tranquilo, gracias. Voy a leer 2 comentarios niños que hay acá. Dice, Ruth, de acuerdo con Julio, la norma no cambia, sino que se adaptan a los contextos de la ruralidad. Margarita dice que la norma es la misma, se adapta y modifica según las condiciones del contexto y en algunos casos surgen nuevos elementos normativos. Y vamos a dar, y Norelia dice, hay una adaptación de acuerdo con la profe Margarita y vamos a dar 2 palabras para cerrar este espacio de intervenciones a Leonardo y luego a don César. Leonardo, te escuchamos. Listo, bueno, muy preciso los aportes. La primera es, claro, un PI de la Escuela Institución Educativa NUCAP en Amazonas o un PI de la institución educativa de los Arhuacos en el norte de Colombia. O sea, la clave es coincidir la normatividad nacional con la realidad de cada uno de estos PI y hacer coincidir esa norma con esa realidad, entendiendo o comprendiendo, mejor, en palabras de Heidegger, que las pruebas del Estado se hacen igual para las 2 comunidades, aunque no tengan en absoluto nada parecido en su forma y cosmovisión del mundo. Pero hay que entender eso de una manera muy concreta. Y lo otro que les quería pues como aportar es que en cuanto al modelo pedagógico del currículo, cuando estábamos hablando ahorita de la preescolar, de la educación preescolar, no recuerdo el año, yo sé que hace mucho, o sea que yo tengo muchos años, porque si yo recuerdo... Viejito también. Es porque cuando se integraron las instituciones educativas, cuando se integraron las escuelas que tenían su rector, su coordinador académico, se integraron a una institución educativa un poco más amplia y esta terminó, como hablábamos esta semana, que encontraron una institución educativa que tenían 400 subsedes, o no sé cuánto fue, o fue 40. 40, ya me estabas infartando. Ya nos desmayamos. 40 subsedes, sí, Natalia, muchas gracias, 40 subsedes. Entonces, muchas de esas escuelas que se integraron a una planta física más grande, todavía, increíble, yo he percibido que todavía quedan algunos rezagos de esa independencia de la institución educativa central, y eso se repercute en el modelo pedagógico, en las prácticas pedagógicas y metodologías que nos han integrado al PI macro que corresponde a la institución educativa y que las alberga todas con un solo directivo, docente, rector y un coordinador que recoge toda esta organización académica. Entonces quería como aportar eso. Gracias, Leonardo. Y finalmente escuchamos a don César, que ya la había visto que ha puesto la camarita por ahí. Buenos días. Buenos días. A mí me parece que los aportes que se han dado frente a la pertinencia que debe tener el modelo y el currículo conforme a cada contexto cultural es muy importante los aportes que se han hecho. Complementaría lo siguiente. Cuando se concibe el 80% de áreas obligatorias para todo el territorio nacional, conserva un principio que fue discutido inicialmente cuando se discutió el proyecto de la Ley General de Educación. Estoy remontando a cuando tuvimos las discusiones a nivel nacional, luego de la Constitución, cómo se conservaba la identidad nacional a través del sistema educativo, y se tomó la decisión o se soportó que ese 80% garantizaría la identidad nacional. Que el 20% que se deja como áreas optativas deberán atender las circunstancias particulares de las historias locales de cada municipio, departamento, subregión, vereda y lo demás, en el cual están las cátedras municipales, está la historia local
hoy la Cátedra de Paz y más, deberán tener un sitio especial en ese 20%. Genial. Entonces, ahí también va un poco la pertinencia frente a la educación rural. La educación rural requiere ciertos énfasis, inclusive ciertas áreas que deberán ser tratadas y que hay toda la posibilidad de ser incluidas dentro de ese 20%. 20%. Esto, complemento un poquito, es una discusión que hay bien importante entre la relación cultura-educación. La educación sistematiza todo el saber cultural y recrea la cultura, la educación. Entonces, ese vínculo permanente entre educación y cultura es el que tiene que ser expresado en ese bagaje de las áreas, tanto las obligatorias como las optativas. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Una cosa pequeñita para seguir y es recordar algo que nos dijo don César ahí. Sí, claro. Con esa pregunta, si las normas cambian, yo les haría una invitación a que recordemos la constituyente que da lugar a la constitución que tenemos, es decir, la Ley General de Educación se deriva de todo un proceso de cambio en la constitución. La Constitución como tal plantea de entrada el tipo de ciudadano que buscamos formar, ni siquiera la Ley General de Educación, sino la Constitución. Y esto ya, digámoslo, en la Ley General de Educación se ubica en un ámbito que es la educación en las escuelas, es decir, en el sistema de educación nacional. Y como esto está enlazado lo uno con lo otro y con la Carta Magna de este país, que además es hermosísima y si la cumpliéramos a cabalidad, de hecho tendríamos, yo creo que una maravillosa sociedad, está basado en principios constitucionales de igualdad y equidad. En tanto, es muy importante no perder de vista que si bien nuestros contextos son diversos, en un departamento como Antioquia, con sus 9 subregiones, es intercultural, multicultural, diverso, no es lo mismo los lugares que tienen minería, los que trabajan en pesca, bueno, es decir, hay muchas hay variedad. Identidades, no podemos perder de vista que nuestro deber también es tratar de apuntar esos ideales, que si bien son normativos, están en la legislación, tampoco los hemos podido alcanzar como país. Y cerrar con algo que decía don César de la tensión entre cultura y educación, me hizo recordar a Mosten, que es un clásico de la teoría social en el que él plantea que la cultura es toda la información transmitida por aprendizaje social y ese es el lugar también que tiene la escuela, o sea, cómo nosotros no minorizamos o subvaloramos, como lo decía el profesor Carlos, el lugar de la escuela porque está en la ruralidad, sino que incluso permitimos que pueda emerger y enaltecemos también todo lo que ocurre en la ruralidad. Muchísimas gracias. Justamente, pues, por eso iba la pregunta. O sea, a veces nosotros cuestionamos mucho la legislación, pero el campo requiere entenderla y ver sus posibilidades para mejorarse. Eso que dice don César es sumamente importante. Cómo aprovechar esas leyes para rescatarse como comunidad y poder mantenerse y salir adelante y presentarse ante otras comunidades y poder mantener su historia o por lo menos preservarla y ser comprendidos, permitirse ser entendidos en otros lugares, en otros espacios, en otras latitudes. Entonces, sí, las normas no cambian, no tienen por qué cambiar, siguen siendo las mismas normas y aunque se vean muy lindas en algunos casos por el tema de los recursos y se vean más complejas en otros porque los recursos no existan, igual tenemos que trabajar para que haya equidad. Qué pena, me gustaría comentar algo al respecto porque me parece que es sustancial lo que han tocado y sobre todo basado también en los recorridos, en experiencias anteriores que uno recoge las voces y los silencios también de las escuelas y de los territorios. Y es una alusión a la cultura política que debe ser permeada en la escuela con todos sus actores, sobre lo que es lo justo, lo legal y lo legítimo. En consonancia un poco con lo que abordaba Dairo al principio en la reflexión, es muy importante que entendamos que todos los actores tienen una participación política mediada también por el rol que ejercen y por cómo se manifiesta ese rol dentro de lo que es culturalmente político en la escuela. Y en ese sentido, pensar que lo legal y lo legítimo es justo
o no es justo, como nosotros como acompañantes o mediadores en un proceso que pueda fortalecer y dinamizar la mirada. Entonces la inclusión de las distintas voces creo que es un elemento muy importante para que se acojan planes que estructuren, piensen en posibilidades, emerjan distintas situaciones que atiendan a esa realidad de los territorios y que hace parte también de la normatividad que se está ajustada dentro de lo constitucional y dentro de las normas que están establecidas para la escuela misma, hablando de la escuela en todas sus dimensiones, desde la escuela básica rural, primaria, secundaria, inclusive universitaria. Entonces, en ese sentido, una reflexión muy importante y haciendo alusión un poco también a una conversación que tuve pues como ocasión de tener hace 15 días con Rafa Porlán y con el maestro Francesco Tonucci, se hablaba también de cómo hay una construcción y deconstrucción de cómo se entiende la ciudadanía hoy en día. Y en esa construcción de lo que es ser ciudadano, en lo rural hay unas acepciones que pueden ser distintas a cómo se percibe un ciudadano Claro. en la realidad y un contexto urbano. Entonces, esa legitimidad de esa normatividad que debe estar ajustándose en la escuela es muy pertinente y yo creo que hay un diálogo muy interesante que podríamos nosotros aludir a él. Y en ese sentido siento que estos espacios de reflexión son muy potentes porque nos permiten a nosotros visualizar cómo entendemos en el contexto de lo curricular las normas y la flexibilización que debe atenderse en el currículo en estos contextos y cómo esos planes en esa ruta metodológica que luego ustedes nos van a presentar pues tienen que atender, como ya lo hemos creo que mencionado a lo largo de estos dos espacios, a esas realidades estructurales pero también territoriales y marcadas a nivel social de nuestras escuelas. Creo que esta reflexión es muy potente para nosotros y que ahorita cobre un valor sustancial. Leía un artículo y lo conversaba, lo digo pues como con mucha alegría, con un profesor italiano que se llama Alessio Isurian, y él hablaba un poco de la realidad que está desbordando ahora la escuela con el tema de la pandemia. Y yo creo que en ese sentido tendremos que hacer una reflexión de cómo ajustar también esos elementos metodológicos para este proceso de acompañamiento, porque vamos a encontrarnos con una realidad que obviamente ha desbordado todos los límites que a nivel social hemos tenido a nivel histórico, al menos en este siglo, y que creo que uno de los elementos muy importantes es rescatar ese valor de lo humano y también atender a las situaciones de una dimensión socioafectiva, porque hay una trastocación de las emociones. Creo que hay un elemento muy importante que podríamos reflexionar ahí, atendiendo también como a esa pregunta que nos estás invitando, Nayi, a hacer como esta reflexión. Gracias Carolina por tu aporte, es muy importante. También tengamos en cuenta pues que nuestras realidades son diferentes a las de otros países, aunque en el campo de ellos también se sufren otras situaciones complejas, pero son realidades distintas. Las ciudades se aproximan un poquito más, el campo se dista todavía más de lo que de la brecha que ya tenemos, ¿cierto? De todas maneras, la reflexión sí es como reconocer todos esos saberes, potenciarlos y solamente acompañarlos desde este poquito que conocemos nosotros, porque hay muchísimo que ellos ya tienen construido y tenemos que fortalecerlo. Y yo creo que el tema del concepto de ciudadanía para el campo es un tema de mucho compromiso para ellos, porque ellos saben que el ser ciudadano va más allá de estar en un espacio y desenvolverse de cierta manera, porque ellos son familia, en el campo son familia. Eso es algo que también tenemos que aprender a escucharlos y trabajar con ellos. Bueno, les voy a decir un poco qué contiene este aspecto número 5 del proyecto educativo institucional. Entonces nos hablan de unos objetivos por niveles que están en la norma, unos objetivos por grados y por áreas que también están en la 115, también se encuentran en la 1860 y en la 1075. Nos hablan de una metodología que tiene que ir en sintonía con ese modelo pedagógico que como institución hemos decidido o se ha decidido plantear. Nos hablan de la distribución del tiempo
¿cierto? En términos como de las relaciones que existen, recordemos que para preescolar la permanencia de los niños es de 20 horas a la semana, 800 horas al año, que para el caso de la básica primaria es de 25 horas a la semana, que equivale a 1000 horas en el año, y que para el caso de la básica secundaria es de 30 horas a la semana, que equivale a 1200, y para el caso de la media, depende de que sea técnica o sea una media regular. Si es una media regular, algunas instituciones hasta tienen 1400 en el año o 35 horas a la semana, y si es el caso de la técnica, si el proceso formativo se hace con el SENA, entonces son 41 horas a la semana, lo que equivale a 1440 horas al año, a 1840 creo, horas al año, y en el caso de que sea con otra organización, entonces serían solo 1800, más las horas técnicas que tengan con el formador de la institución de educación superior o de la institución técnica. Entonces, esa distribución tiene que estar especificada en este mismo proyecto educativo, debe quedar claro cómo se trabaja. Ah, pero es que ahorita Leonardo nos decía que hay instituciones educativas que tienen muchas sedes. Esa distribución debe estar contemplada para todos, porque incluso cuando trabajamos con modelos flexibles hay una dinámica en el tiempo para esos modelos y también debemos contemplarlas. Entonces, si tenemos 4 sedes con escuela nueva, ¿cómo se va a distribuir? Identificando las sedes que tienen esa dinámica, digamos, ese modelo pedagógico y cómo se debe trabajar, ¿cierto? Y también se debe establecer una malla curricular, que en este momento nosotros no nos vamos a angustiar por eso, porque pues para el caso de las instituciones rurales que tienen planteados esos modelos flexibles, tienen una malla ya construida, pero pues tendríamos que pensarlo en otros casos, cuando ya estemos hablando de la educación digamos que en el casco urbano, revisar cómo está propuesta su malla, pero tenemos unos referentes legales para el tema de esa malla curricular, que son los DBA, los estándares, bueno, lineamientos, las mallas de referencia. Existen muchos insumos con los que podemos acompañar a las instituciones, y en algunas áreas solamente tendremos los lineamientos, en algunas habrá estándares, en otras no habrá nada, sino pues como el interés de la institución educativa como tal, porque pues son áreas a las que no se les ha dado, no se les ha hecho tanto énfasis, porque pues dependen de los intereses de cada una de las instituciones educativas, como en el caso de la religión. La educación física sí tiene unos lineamientos, pero no tiene unos estándares como tal. En los criterios de evaluación y promoción y el sistema de evaluación institucional, digamos que nosotros haremos más énfasis enseguida cuando hablemos del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Bueno, aquí en la búsqueda de qué es un criterio de evaluación y promoción, como lo dice la norma, me pareció algo curioso este dato. ¿Sabían que la palabra criterio de evaluación en la norma solo aparece 2 veces en la ley 115, una vez en el decreto 0230, que es un decreto derogado, y una vez en el 1290 del 2002, que estos son los decretos de evaluación? En la 1075 no aparece la palabra criterio de evaluación, y menos criterio de evaluación y promoción, y en la 1860 o en la 1850 tampoco aparecen, que son también normas del sector educativo. Esto es muy interesante porque cuando nosotros hablamos de qué es un criterio de evaluación, entonces quedamos como, oh caramba, entonces ¿cómo lo define el Estado para que todos apropiemos ese término? Muy bien. Nos tocó recurrir a la RAE, Real Academia de la Lengua, y nos dice que el criterio es una norma, regla o pauta para conocer la verdad o la falsedad de una cosa. Es un juicio para discernir, clasificar o relacionar una cosa. Ese no es un buen criterio de clasificación, ¿cierto? En el campo de la educación, nosotros para el caso de la evaluación como tal, vamos a asumir como criterios los elementos que nos conducen a la construcción de los planes y programas, es decir, esos lineamientos, estándares, competencias, indicadores, DBA, mallas de referencia, nos van a servir de insumo para establecer los criterios que van a permitir evaluar el avance del aprendizaje de los estudiantes. Nosotros no evaluamos al estudiante, evaluamos lo que ellos han logrado aprender,
¿cierto? Y estos elementos nos van a permitir construir unos criterios para evaluarlos. La norma sí nos dice cuáles son los criterios para la promoción, ¿cierto? Hay unos criterios que ya están establecidos para la promoción. Sin embargo, cuando miramos el sistema institucional de evaluación de los estudiantes y miramos el decreto 1290 en particular, que es el que rige actualmente, en el artículo 4 dice el decreto que hay 11 elementos que se tienen que tener en cuenta para establecer ese sistema. Y el primero son los criterios de evaluación y promoción. Volvemos a la dichosa palabra criterio, que no aparece sino una vez en esta norma. Criterio de evaluación solo aparece esta vez, cuando nos van a decir cuáles son los elementos que tiene que contener el sistema. El segundo elemento va a ser la escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala nacional. El 1290 nos plantea una escala nacional que dice desempeño básico, bajo, aceptable y superior. Nos dicen qué niveles estamos, pero cada institución educativa define la forma de evaluar y cómo esa valoración institucional se va, en el caso de que el estudiante tenga que irse para otro lugar, se va a interpretar con relación a esa escala nacional. Las estrategias de valoración integral del desempeño de los estudiantes se deben tener en cuenta dentro de este sistema. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año escolar. En este caso, estamos analizando las condiciones de los estudiantes que presentan desempeños excepcionales o los estudiantes que por alguna causa no fueron promovidos en años anteriores o en el año inmediatamente anterior, y cómo va a ser ese acompañamiento que se va a realizar para que él pueda mejorar o ella pueda mejorar en esas competencias que tenía detenidas, digamos que no había podido avanzar. Se va también a trabajar el tema de procesos de autoevaluación de los estudiantes, que es una buena herramienta también para que ellos se den cuenta de hasta qué punto han alcanzado las metas que se han planteado para el año. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes, cuando hablábamos del caso de los reprobados, o cuando un estudiante presenta dificultades en un periodo y luego va a pasar a otro periodo. Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del establecimiento cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el sistema institucional de evaluación, porque se da el caso que la evaluación a veces corresponde solo a lo que plantea el docente. La periodicidad en la entrega de informes de los planes de familia, que aunque creo que es el 1850, don Julio o don Carlos me recuerdan, el que nos define la jornada escolar y nos habla de los momentos y de los tiempos lectivos, nos permite, el sistema de evaluación nos permite definir cuántos periodos vamos a tener para entregar reportes. Entonces podemos definir, la norma generalmente dice que son 4 periodos de 10 semanas, los que establece el ministerio en términos generales. Pero el colegio puede decir, no, nosotros queremos presentar los procesos evaluativos en 6 periodos y definir esos 6 periodos, pero como mínimo, pues los periodos según, bueno, no, como mínimo no, porque hay instituciones que también plantean 3 periodos académicos, la norma plantea 4 periodos de 10 semanas. Sin embargo, cada institución educativa define los periodos para entrega de reportes de los estudiantes. La estructura de esos informes de los estudiantes para que sean claros, comprensibles y puedan dar la información del avance en la formación de los estudiantes. Hay instituciones que los entregan impresos, otros que no los entregan impresos. De todas formas, debe quedar para el registro académico esas valoraciones o esos reportes, porque en el caso de que el estudiante se vaya a retirar, pues tienen que sacarlo del sistema. Las instancias y procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones de los padres de familia y estudiantes sobre el proceso de evaluación y promoción, y los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del sistema institucional de evaluación de los estudiantes, porque digamos que como lo hemos planteado, buscamos ciudadanos participativos. Nuestra Constitución también nos invita a ser ciudadanos responsables, y esto es parte del ejercicio de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Como comunidad educativa, nosotros aportamos en la construcción de este sistema institucional de evaluación, ¿sí? Cómo podemos hacer parte de nuestros procesos formativos desde el tema de la evaluación.
Estos son los 11 elementos que el 1290 dice son fundamentales y deben estar en todo proyecto educativo institucional, en todo sistema institucional de evaluación. Hasta aquí, como la presentación del día de hoy. No sé si tengamos dudas, inquietudes, comentarios al respecto de este tema. Tenemos mucho de qué hablar, ¿cierto? Hay unas leyes, aquí les puse unas referencias normativas que podemos consultar, que son la ley 115, el decreto 1860, el 2247, que es el de preescolar. En el 1860 vamos a encontrar, pues, esta es el decreto que reglamenta muchos de los aspectos que están contenidos en la 115, el 1850 que nos habla de la jornada escolar, el 0230 y el 1290 que hablan de evaluación. Si bien el 0230 es un decreto que ha sido derogado por el 1290, hay unos elementos que no se pueden dejar, digamos que no se pueden dejar perder. Y el 1075, que es la norma que recoge todas las normas en educación. Nille, muchas gracias. Yo quería, pues primero que todo, agradecerte por este espacio, por esta actualización que nos haces, por el recorderis. Creo que es fundamental. Y muchas veces me van a escuchar decir esto, pero este es mi lugar. Yo sí quiero hacer un llamado que nos quede como hoy acá en la grabación de esta sesión, y es a recordar los ejes misionales de la Universidad de Antioquia y a recordar el alcance del proyecto. En la universidad ustedes bien saben que tenemos 3 ejes misionales: extensión, docencia e investigación. Este proyecto se enmarca en el eje de extensión. Esto no quiere decir que no podamos reflexionar o encontrar acá, digamos, lo posibles temáticas de investigación, e incluso que quienes más hemos abogado por generar un trabajo articulado y una filigrana entre los 3 los podamos vincular, pero en un proyecto con unos tiempos tan limitados como este tampoco podemos perder de vista los alcances. Ya les hemos contado que son 4.5 meses en los que tenemos unos compromisos muy puntuales con la gobernación, y que esto nos implica también ser pragmáticos, cuidadosos con el proceso, porque es importante recordar que nosotros vamos a trabajar en una actualización de los elementos 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Hasta ahora hemos explorado los elementos 1, 2 y 3 que trabajamos anteriormente. Luego hoy exploramos el elemento 4 y el elemento 5. Nos falta el elemento 6 por explorar, y saben que además vamos a tener otros espacios de formación complementarios para lo que vamos a desarrollar. Pero hago esta insistencia porque al ser este un proyecto de extensión, claro que vamos a reflexionar, a debatir. Sabemos que en nuestra universidad, nuestra alma mater, la libertad de cátedra es fundamental, pero sí queremos insistir en la necesidad de recordar que hay unos compromisos que vamos a tener en términos contractuales, y los cuales requieren que podamos ceñirnos lo más posible a todo el tema de la ruta metodológica que diseñemos, porque al final esperamos contar con 300 documentos actualizados de las instituciones educativas, con el formato que proponga la universidad y con unos mínimos, ¿sí? Con unos mínimos que están en relación con esto que está sucediendo. En esta semana hablaba con el equipo coordinador y les contaba, para que ustedes se hagan una idea también de lo que pasa en el departamento. El año pasado nos aconteció una situación que encontramos un caso de abuso escolar, perdón, de acoso escolar, de un maestro o una maestra a un estudiante. Y resulta que, pues todos sabemos que hay unas, digámoslo, unas rutas, por lo menos en Medellín conocemos rutas cuando esto ocurre, en términos de policía de infancia y adolescencia, de bienestar familiar, bueno, unas rutas claras. Pues con decirles que en Antioquia la mayoría de instituciones que nosotros acompañamos no tienen siquiera actualizado su manual de convivencia a la 1620, y que con este caso incluso que conocimos, la ruta no existía y no fue posible, digámoslo, activarla, porque en el municipio en el que esto ocurrió, que era una vereda de otro municipio en el suroeste antioqueño, por más que lo intentamos, no estaban dispuestos los actores institucionales para que esto aconteciera. Entonces esto nos implica incluso mucho más, así a veces estas discusiones entre legitimidad, legalidad,
sean muy importantes en nuestros contextos, insistir en la necesidad en que hay unos mínimos en términos de la legislación que si cumpliéramos y que si procuráramos por ellos, también las escuelas podrían fortalecerse. Entonces, ahí es como un llamado a que recordemos siempre que este es un proyecto en el marco de extensión con unos compromisos y tiempos muy estrictos con la gobernación y, en tanto, también unas limitaciones en términos de alcance. Niye, yo reitero de verdad mi agradecimiento por tu disposición para acompañarnos, por actualizarnos. Por acá te está poniendo Helen que muchas gracias por estos espacios que son verdaderamente fundamentales para el proceso. La profe Gloria también está poniendo que hay excelente organización como campo de conocimiento, que felicitaciones. El profe Julio también nos dice que gracias, que hay que tener claridad en los alcances del acompañamiento. Eso es fundamental porque a mí mi mamá y mi abuela creo que siempre me decían que lo sencillo es lo más complicado, y acá es cuando nos damos cuenta. Parece muy sencillo, por ejemplo, actualizar alguna normativa, pero no lo tenemos, y es lo que más complicaciones, por ejemplo, en el caso pragmático que les acabo de poner, nos genera. Entonces nosotros sí queremos insistir en que, si bien pues por lo menos yo soy completamente pachamamerta, romántica de la educación, también gracias a Niyeret, con la que he trabajado desde el año 2014, he aprendido que la escuela en este país y la educación requieren acciones claras, como nos hacía el llamado ayer Carolina, que hoy, digamos, Caro no nos volvió a insistir porque yo quiero ser muy insistente, pero acciones claras y concretas que nos permitan consolidar procesos. Por acá también Sergio dice que muchas gracias, Niyeret, excelente la actualización. Juan David, en verdad me contextualizan mucho, gracias, Niye. Olga, gracias por toda la claridad de organización. Leonardo, gracias. Margarita, gracias. Y pues yo creo que de parte de nuestra también gracias a ustedes por toda su disposición, porque es muy importante para nosotras trabajar en equipo, como siempre nos lo dice Niye, construir un equipo, que esperamos que sea un equipo que se mantenga y que podamos seguir trabajando juntos en el futuro, ojalá, ya sea con la gobernación, con el ministerio, con otros procesos, porque esto es un asunto fundamental para la facultad y la universidad. Niye. Recordarles, Nati, que llenen la segunda parte de la asistencia y mañana nos vamos a encontrar para hablar de proyectos pedagógicos. Gracias. Entonces, ¿se la reenviamos la invitación? No, todos la tienen, se la compartimos a Junior si él también desea estar. Y nos quedarían pendientes unas actualizaciones, que luego les contamos cuándo van a hacer, porque estamos trabajando a la par en otros elementos. Recuerden que vamos a tener una capacitación en sistema de gestión de la calidad, que es muy importante para el elemento 1 de principios y fundamentos, donde aparece la política de calidad y los objetivos de calidad, que tendremos una formación con una profesora maravillosa que yo sé que muchos de ustedes conocen y que esperamos que pueda ser parte de este equipo asesor y transversalizar todo su conocimiento en términos de evaluación, que es la profesora Marta Lorena Salinas, que es experta y así pues es una experta temática, ha acompañado procesos de gestión escolar permanentemente, fue decana en la facultad y es un referente a nivel nacional e internacional en el tema de evaluación. Tendremos también otra actualización en cartografía social que es fundamental para el elemento 2 de análisis situacional que mencionábamos el día de ayer. Y se me escapa uno, Niye, ¿cierto? Inclusión. El de metodología, el de inclusión. Con Ruth nos va a acompañar con inclusión. Exacto, entonces esas se las programamos para después, porque pues vamos organizando, porque a la par estamos haciendo rutas, revisando, viendo en qué cositas podemos avanzar. ¿Quién es fortalecimiento del proyecto educativo institucional? Es que tiene un correo que no se ve el nombre. Jonier, debe ser Jonier, porque dice que desde que me invite, todas las invitaciones las recibiré para asistir de acuerdo a los tiempos que tengo. Debe ser Jonier. Ah, bueno, entonces Jonier, listo, ya, perdón, es que no sabía que era Jonier. Bueno, entonces les deseamos un bonito día y les enviamos, saben que tenemos el Padlet y en el Padlet aparecerán las grabaciones de los eventos, ¿listo? Listo, muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy amables, gracias. Gloria, gracias a Muchas todos. gracias. Hasta mañana. Gracias, feliz día, muchas gracias. Muy bonito día. Feliz día, muchísimas gracias. Bien. Gracias, hasta luego. Carlos, qué bueno verte. Carlos Arturo, qué bueno verte.
Sí, Ospina, muy Villa, deja de bien. grabar. Don César. ¿Qué más, Gloria? ¿Cómo estás? Villa, deja de Muy grabar. bien, gracias. Carlos, despertá pues, querido. Carlos Arturo,